Se va a dar inicio a la sesión solemne programada para el día de hoy, 28 de marzo de 2023, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del académico José Luis López Sánchez como individuo de número. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, el académico Eduardo Burgos. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, programada para el día de hoy. Académica vicepresidente, sino leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Apertura e instalación del acto, académico Eduardo Burgos, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Lectura del orden del día, académica Marianela Lafuente, vicepresidenta. Discurso de incorporación, académico José Luis López Sánchez. Contestación al discurso de incorporación, académico José Ochoa Iturbe. Investidura como académico del ingeniero José Luis López Sánchez, juramentación, entrega del diploma e imposición de la medalla como individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, el académico Eduardo Burgos, presidente. Palabras de bienvenida al nuevo académico, académico Eduardo Burgos, presidente. Participación del cumplimiento del orden del día, académica Marianela Lafuente, vicepresidenta. Clausura, académico Eduardo Burgos, presidente. Discurso de incorporación. Discurso de incorporación académica como individuo de número por el académico José Luis López Sánchez. Tiene la palabra el académico José Luis López Sánchez. Se invita a los académicos Rafael Isidro Quevedo y Sergio Marín a acompañar al académico José Luis López Sánchez hasta el sitio de honor, donde habrá de proferir su discurso de incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Señor ingeniero Eduardo Burgos, presidente de la Academia de Ingeniería y el Hábitat, y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia, señora doctora María Sculpi, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y demás autoridades de dicha facultad aquí presentes. Señores académicos, señores invitados, familiares, amigos, señoras y señores, debo comenzar por agradecer a esta academia el honor que me ha hecho en nombrarme individuo número, compartiendo este privilegio con los más ilustres ingenieros, arquitectos y urbanistas que tiene nuestro país, quienes conforman los 35 individuos en número que componen nuestra Academia de Ingeniería y el Hábitat. Voy a dividir mi discurso en tres partes. En primer lugar, voy a intentar responder a la interrogante sobre cómo hemos llegado hasta aquí. En segundo lugar, como es costumbre, voy a referirme al académico Aníbal Martínez Navarro, quien ocupara el sillón 33 de esta academia, que tengo el honor de pasar a ocupar debido a su fallecimiento. Y en tercer lugar, voy a resumir el trabajo que presenté para ingresar a esta academia. Parte primera, ¿cómo llegamos hasta aquí? Cuando se llega a esta etapa de la vida, después de un largo recorrido, uno comienza a reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos de estos momentos de mi vida personal. La historia comienza
con un nacimiento por partida doble. El 26 de septiembre de 1947 en la ciudad de Caracas. Esta interrogante que se muestra en la foto anexa significa que no sabemos quién es quién. Es decir, yo no sé quién soy yo. Luego nos remontamos a la escuela preparatoria en el Colegio San José de Tarbes. Después a la primaria en el Colegio San Agustín y a la secundaria en el Colegio La Salle, en Tiendahonda, donde tuvimos la fortuna de tener como maestro al profesor Jiménez Romero, quien fue el primero que nos introdujo en el apasionante mundo de la física. Posteriormente, en la Universidad Central de Venezuela, recibimos clases de hidráulica con profesores de la talla de Marcelo González Molina, Luis Franceschi, Juan Font y Marco Falcón, siendo este último el culpable, en todo el buen sentido de la palabra, de que nos hayamos dedicado al estudio de la hidráulica fluvial. De la UCB egresamos el año 1971 en un acto académico realizado en una sede administrativa de la UCB en Sabana Grande, dado que la universidad estaba cerrada, allanada, sin poder utilizarse el aula magna. Más adelante seguimos estudios de posgrado en la Universidad del Estado de Colorado, en Estados Unidos, donde después de 4 años egresamos con un máster en ciencias y un doctorado, PhD, en hidráulica fluvial. Fue entonces cuando descubrimos nuestra pasión por la investigación y por la enseñanza, y a eso nos dedicamos con ahínco a partir del año 1978, cuando ingresamos al Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, teniendo el privilegio de compartir con profesionales de alto nivel académico, como Constantín Sagustín, Marco Falcón, Julio Aceituno, Alberto Silva, Luis José Mata, Henry Power, Pedro Solana y Reinaldo García. Nuestra inclinación por la carrera de ingeniería tuvo un origen paterno. Mi padre, Oscar López Ferrero, era ingeniero civil, graduado el año de 1941 en este mismo recinto que hoy ocupa el Palacio de las Academias, donde estuvo asentada la Universidad Central de Venezuela por casi 100 años, desde 1856 hasta el año 1953, cuando se mudó hacia la recién creada Ciudad Universitaria de Caracas. Recordamos a los asistentes que este sitio donde estamos hoy reunidos era originalmente el antiguo convento de San Francisco, cuya fundación se remonta al año 1574, es decir, al siglo XVI, y el cual en su época era considerado el edificio más importante de la naciente ciudad de Santiago de León de Caracas. Mi padre, Oscar López Ferrero, cumplió una gran labor como ingeniero hidráulico y sanitarista en el antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, contribuyendo significativamente al saneamiento de poblaciones en los Andes venezolanos, diseñando y construyendo el acueducto y cloacas de la ciudad de San Cristóbal, así como las cloacas de Rubio y la de San Antonio en el estado Táchira. La influencia paterna y materna fue determinante en nuestra formación. En una familia muy numerosa de 9 hermanos, nos inculcaron el hábito por la lectura, por el estudio y sobre todo por hacer bien las cosas, así sea la actividad más insignificante que estemos realizando. En estos tiempos difíciles en nuestro país, cuando la estructura de valores y principios éticos se ha debilitado, nuestros padres nos enseñaron con el ejemplo que la humildad, la responsabilidad, la honradez y la solidaridad y la vocación de servicio
son los principales valores que deben guiar nuestras vidas. Y así lo hemos practicado. En esta segunda parte de mi intervención, como es ritual en la academia, paso a referirme al académico Aníbal Martínez Navarro, quien ocupó el sillón 33 de esta corporación, que ahora tengo el honor de desempeñar debido a su lamentable fallecimiento. Aníbal Martínez egresa como geólogo de la Universidad Central de Venezuela el año de 1949. Asimismo, obtiene el grado de Magister Scientiarum en Geología e Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Stanford, California, el año de 1953. El ingeniero Martínez fue un hombre muy prolífico en su actividad profesional. Se inició y se formó como geólogo petrolero en la Creole Petroleum Corporation entre los años 50 y 61 y prosiguió su carrera profesional en el desaparecido Ministerio de Minas e Hidrocarburos y en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En 1972 fundó la firma consultora Geolimar, de la cual fue su presidente. Formó parte de la Comisión Presidencial de Reversión entre los años 74 y 75, y como tal fue redactor de la Ley de Reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en 1975. Conocedor a fondo de la geología venezolana, Martínez se desempeñó como vicepresidente del Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleo, INTEVEP, 1972 al 75, asesor de PDVSA entre los años 84 y 2002, y miembro del Consejo Nacional de Energía, el Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas, la Organización Latinoamericana de Energía, OLAP. En el campo académico fue profesor de la UCB, de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y de la Universidad de Kiel, Inglaterra. También se destacó como fundador presidente del Frente Pro Defensa del Petróleo en 1969, desde donde desplegó durante décadas una notable labor a favor de la protección de los derechos soberanos de Venezuela sobre sus recursos de hidrocarburos. Fue autor de 19 libros, 15 monografías y 160 trabajos técnicos, los cuales lo acreditaron como uno de los geólogos más calificados a nivel nacional e internacional. Entre sus libros destacan su contribución a la nomenclatura y definiciones para uso de reservas y recursos de petróleo, su cronología del petróleo venezolano, que es la obra más completa en su ramo, sin dejar de mencionar sus publicaciones sobre la faja petrolífera del Orinoco. En el campo gremial fue presidente de la Fundación Jorge Revere del Colegio de Ingenieros de Venezuela entre los años 94 y 99. Fue también director y presidente de la Asociación Pro Venezuela en el periodo 93-94 y miembro de la Sociedad Venezolana de Geólogos y de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. No fue menos encomiable su aporte a la cultura y las artes. Fue presidente de la Sociedad Sinfónica de Maracaibo entre los años 58 y 60, cofundador de la Emisora Cultural de Caracas en 1975 y coordinador del programa Música para Bolívar de la Corporación de Desarrollo del Zulia, Corpozulia, entre los años 79 y 84. En la Academia de Ingeniería y el Hábitat fue su presidente en el periodo 2007-2009. Por todo lo expresado anteriormente, Aníbal Martínez Navarro es considerado uno de los geólogos más destacados y respetados que ha tenido el país, quien dejó una huella fecunda en el desarrollo productivo y eficiente de la industria venezolana de los hidrocarburos. Parte tercera, trabajo en incorporación a la academia. Paso ahora a referirme al trabajo que presenté para cumplir con los requisitos de incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, y el cual he titulado Aprendiendo del desastre de Vargas, una visión crítica y constructiva sobre las medidas adoptadas para la mitigación del riesgo de aludes torrenciales.
En la mañana del jueves 16 de diciembre de 1999, después de intensas y prolongadas lluvias, se produjeron casi simultáneamente, con una reacción en cadena, movimientos en masa en las laderas y los cerros del macizo Ávila, los cuales generaron aludes torrenciales en la mayoría de las quebradas que drenan el flanco norte de la montaña en el estado Vargas. La montaña quedó marcada por miles de derrumbes y deslizamientos que arrancaron y arrastraron grandes masas de suelos, rocas y árboles hacia las zonas más bajas, enterrando y destruyendo a las poblaciones asentadas sobre la franja costera entre el pie de la montaña y el mar. De todos los sectores afectados, tal vez el más dramático es el de Cardenderuria, donde en pocas horas aproximadamente el 50% de las casas desaparecieron totalmente al ser barridas por la fuerza del torrente y el 90% de las construcciones se dieron por perdidas. La tragedia de Vargas puso de manifiesto que, a pesar de que los deslaves y aludes torrenciales eran fenómenos crónicos y recurrentes en la cordillera y en la costa, no estábamos preparados para afrontar esa nueva escalada de la naturaleza. No escuchamos los avisos de eventos previos, recientes, que habían ocurrido en los años 1938, 1948 y 1951, los cuales incluso estaban grabados en documentales de Bolívar Film. Como consecuencia del desastre, las autoridades gubernamentales iniciaron un programa masivo de implementación de medidas estructurales y no estructurales para proteger a los habitantes de Vargas de futuros eventos torrenciales, el cual se desarrolló entre los años 2000 y 2008. En el campo de la mitigación de tipo estructural, se construyeron 63 presas de retención de sedimentos y se canalizaron 25 quebradas distribuidas en 25 cuencas. En relación a las medidas no estructurales, se elaboraron planes de ordenamiento y se desarrollaron proyectos de desarrollo urbano y vial. Se elaboraron mapas de amenaza en las cuencas. Se instalaron 33 estaciones pluviométricas y 9 estaciones hidrométricas y se implementó un sistema de alerta temprana en Catielabad. No se conocen antecedentes en América Latina de un esfuerzo de tal envergadura y en tan corto tiempo, 9 años, en el campo de la mitigación de riesgos de origen hidrometeorológico. La importancia de estas obras se puso de manifiesto al contener los flujos torrenciales que se produjeron en febrero de 2005. El caso específico de las quebradas Curucutí y Piedra Azul en Maiquetía, donde 6 presas retuvieron un estimado de 100.000 metros cúbicos de sedimento durante la vaguada del año 2005, salvaron a esta población de un nuevo desastre. Actualmente, la población de Camurí Grande había sido azotada por aludes torrenciales 2 veces, el año 99 y el año 2005. Sin embargo, las lluvias extraordinarias de noviembre del 2010 fueron controladas por las 6 presas que se habían construido entre los años 2007 y 2008, las cuales retuvieron un total de 190.000 metros cúbicos de sedimento, impidiendo que llegaran a las zonas urbanas, protegiendo a esta población de un nuevo desastre. Sin embargo, algunas de las presas fueron destruidas por las lluvias torrenciales de los años 2005 y 2010. Tal es el caso de 2 presas en la quebrada Nare,
y 3 presas en Quebrada Seca. Otras han sufrido daños significativos que han colapsado o amenazan con colapsar las estructuras de diques y contradiques en las quebradas de Cerro Grande, Camurí Grande, Migueleno, Camurí Chico, Piedra Azul y El Tigre. También se encuentran daños importantes en varias de las canalizaciones en fondo móvil o en concreto, donde se ha producido abrasión del recubrimiento y destrucción de las losas del fondo, así como el colapso de muros laterales y traviesas del lecho, tales como las canalizaciones de Camurí Grande, Aiguatá, San José de Galipán, Cerro Grande, El Tigrillo, Guanape y el río Mao. Una buena parte de las canalizaciones de fondo móvil se encuentran invadidas por la vegetación y sedimentadas parcialmente, por lo que se ha reducido significativamente su capacidad de conducción, aumentando los riesgos de desbordes. Como ejemplo, se ilustra el caso en la próxima lámina de la presa abierta construida sobre la quebrada de San José de Galipán. En las imágenes se observa la sedimentación paulatina de la presa, producto de la obstrucción de las aberturas por los arrastres vegetales, es decir, ramas y troncos de árboles. Las lluvias torrenciales recientes de octubre del año pasado, 2022, terminaron de colmatar la presa y el flujo dejó de fluir por el vertedero, desviándose hacia un costado, atacando el estribo derecho de la presa, tal como se observa en la fotografía anexa. Aquí se requiere de una acción inmediata para proteger la obra que pudiera fallar por erosión lateral del flujo al salirse este fuera del vertedero. Los casos descritos anteriormente refuerzan la necesidad imperiosa de realizar labores periódicas de inspección y mantenimiento correctivo a través de la planificación e implementación de programas anuales de mantenimiento. No se están ejecutando. En términos generales, basados en inspecciones y observaciones de campo realizadas por el autor durante los últimos 20 años, se puede decir que aproximadamente el 70% de las presas se encuentran totalmente colmatadas, es decir, llenas de sedimentos. Esto significa, por una parte, que han cumplido su función al retener los flujos sedimentarios arrastrados por las crecientes, pero también significa que han perdido su capacidad de retención para controlar los futuros aludes torrenciales que se puedan producir en las cuencas. Se concluye que la mayor parte de las comunidades de Vargas, hoy Estado La Guaira, localizadas en las zonas de afectación de los eventos del año 99 y 2005, se encuentran vulnerables ante la ocurrencia de aludes torrenciales, por lo que un nuevo desastre puede producirse en esa región de no tomarse las medidas correctivas apropiadas. Esto cobra mayor importancia debido a los efectos potenciales del cambio climático que van a aumentar la intensidad y frecuencia de los eventos hidrometeorológicos extremos. Se requieren medidas urgentes que involucren la extracción del material acumulado en las presas, remoción de vegetación y dragado de sedimentos en las canalizaciones y reparación y rehabilitación de obras dañadas para intentar recuperar la inversión realizada y garantizar un grado de protección adecuado en las zonas urbanas. Me permito ahora hacer unos comentarios sobre los sistemas de alerta temprana y las estaciones hidrometeorológicas. Los sistemas de alerta temprana pueden salvar vidas, ya que permiten emitir señales de alerta cuando la lluvia alcance ciertos valores críticos, pudiendo procederse a la evacuación de la población antes de que se produzca el desastre. Para ello es indispensable contar con una red de estaciones hidrometeorológicas en funcionamiento.
Para que los sistemas de alerta temprana tengan efectividad, se requiere que las estaciones sean telemétricas, es decir, que transmitan la lluvia en tiempo real y transmitan los datos a un centro de control. Para el año 2006, una publicación del Ministerio del Ambiente registraba 873 estaciones en operación, de las cuales 653 eran operadas por el MINAM, Ministerio del Ambiente. El año 2008 se crea el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, con el propósito de modernizar los servicios hidrometeorológicos en Venezuela. El INAMET pasó entonces a operar todas las estaciones del antiguo Ministerio del Ambiente, centralizando las redes del país y la información generada por las estaciones. La diapositiva anexa, esperamos que se pueda mostrar, muestra un mapa de las estaciones hidrometeorológicas del país, de acuerdo a lo que aparece registrado en la página web del INAMET. En total se pueden contabilizar en el mapa unas 80 estaciones. No hay información más explícita en la página web, por lo que se supone que este número representa la cantidad de estaciones actualmente en funcionamiento en el territorio nacional. No se especifica el tipo de estación ni la forma de transmisión, por lo que no se conoce cuáles o cuántas transmiten en tiempo real. De ser cierta esta información, estaríamos en presencia de un verdadero colapso de la información hidrometeorológica en el país, al haber pasado de 653 estaciones operadas por el Ministerio del Ambiente el año 2006 a tan solo 80 estaciones en operación actualmente por el INAMET. Cuando ocurrió el evento de 1999 en el estado Vargas, solo estaban operativas 2 estaciones. En un esfuerzo sin precedentes después de la catástrofe de 1999, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UCB instalaron en las cuencas de Vargas 35 nuevas estaciones de medición hidrometeorológica, repartidas en 7 cuencas. Estas estaciones se encontraban operativas para el año 2008, cuando fueron entregadas al recién creado INAMET para su custodia y mantenimiento, dado su carácter como ente integrador de los servicios de meteorología e hidrología del país. La mayoría de estas estaciones están actualmente fuera de servicio por falta de mantenimiento, repuestos o debido a daños por vandalismo. Es necesario solicitar a las autoridades respectivas, INAMET, hacer un censo actualizado a nivel nacional de las estaciones hidrometeorológicas en funcionamiento. La información hidrometeorológica debe declararse como un bien público y colocar en Internet los datos de las estaciones para uso de las comunidades, investigadores, organismos e instituciones interesadas en hacer uso de esa información para una gestión de riesgos más efectiva y participativa. Las nuevas estaciones que se instalen deben ser telemétricas, es decir, que transmitan información en tiempo real para que puedan ser de utilidad en los sistemas de alerta temprana. Paso ahora a hacer unos comentarios relacionados con el fortalecimiento institucional. Es indudable que en los últimos 20 años se han hecho aportes significativos que han contribuido al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos en nuestro país. Las creaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y del Viceministerio de Gestión de Riesgos y Protección Civil son algunos de los logros más resaltantes. Por otro lado, se han aprobado varias leyes, tales como la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, que hacen énfasis en la educación ambiental a todos los niveles, en el manejo y conservación de cuencas, en la definición de una franja de protección en las márgenes de los ríos y quebradas y en establecer una política nacional de gestión de riesgos.
En resumen, se cuenta con nuevas instituciones y con un marco legal sólido, leyes orgánicas y leyes especiales, que debe entenderse y ser complementada con normas y reglamentos. Sin embargo, la realidad es otra. Se sigue construyendo en las gargantas de los torrentes, en las márgenes de los ríos y quebradas, y en los abanicos aluviales sin existir obras de protección aguas arriba, sin presencia de sistemas de alerta temprana ni de planes de contingencia en casos de ocurrencia de eventos extremos. Las instituciones gubernamentales lucen incapaces de ejercer la autoridad para hacer respetar las franjas de protección de las quebradas establecidas en la normativa vigente. La reciente tragedia ocurrida en Las Tejerías, en octubre pasado, ilustramos en la gráfica, muestra claramente esta problemática. La ocupación de gargantas en las zonas de las montañas. En resumen, se aprecia que las instituciones del Estado están debilitadas. No tienen capacidad para hacer el trabajo. Les falta personal técnico, recursos financieros y se han desprofesionalizado. La gestión integral del riesgo por inundaciones requiere de un abordaje multidisciplinario e interinstitucional, por lo que exige de gerentes con una visión amplia e integral, que sean capaces de generar sinergia con otros estamentos de la sociedad y que le puedan dar cabida a diferentes corrientes de pensamiento, donde las decisiones se tomen basadas en criterios técnicos más que en criterios políticos. Los trágicos eventos de inundaciones ocurridas el año pasado en varias regiones del país deben ser vistos como una oportunidad para promover de una manera más efectiva una estrategia para la gestión integral de riesgos. Una política efectiva de gestión de riesgos debe integrar y utilizar el conocimiento y la información que se genera en las universidades y centros de investigación para mejorar la capacitación del personal que labora en las instituciones del Estado. También para definir e implementar políticas públicas en esta materia. Visualizo la gestión efectiva del riesgo, me refiero a la figura en la pantalla, ¿no?, como un trípode que se apoya en un trabajo conjunto y articulado entre tres actores fundamentales. Por un lado, las comunidades organizadas o sociedad civil. Por otra parte, los tomadores de decisiones, es decir, los diversos ámbitos del gobierno, ya sea nacional, regional y local. Y por último, los centros generadores y transmisores de conocimiento, universidades y centros de investigación y desarrollo. Si alguno de estos apoyos falla, se desequilibra el trípode y la gestión del riesgo se tambalea, haciéndose ineficiente o inexistente. Me permito a continuación hacer algunos comentarios relacionados con la altura del riesgo. Las lluvias recientes ocurridas en el territorio nacional durante los meses de septiembre y octubre del año 2022, las cuales produjeron derrumbes, deslizamientos, deslaves y aluvios torrenciales, anegaciones, crecidas y desbordes de ríos, causando graves afectaciones en la infraestructura vial, urbana y agrícola del país, nos recuerdan la importancia de mejorar nuestra preparación ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, que seguramente se van a incrementar con los efectos esperados del cambio climático. Principales de la tragedia de Vargas fue que no aprendimos las lecciones del pasado, no hicimos caso a las señales de la naturaleza, que la naturaleza nos estaba enviando con los eventos de 1938, 48 y 51. En otras palabras, no teníamos memoria histórica ni cultura del riesgo, por lo que no estábamos preparados para enfrentar estos eventos extremos. En los últimos 20 años,
nos hemos dedicado a subsanar estas deficiencias a través de la producción de material escrito sobre el tema de los fenómenos torrenciales, contribuyendo en esta forma a la difusión del conocimiento científico y a la creación de una cultura del riesgo en torno a los aludes torrenciales y sus medidas de mitigación. El cuarteto de publicaciones se inició. El cuarteto de publicaciones se inició el año 2000 con la edición del primer libro titulado Los aludes torrenciales de diciembre de 1999 en Venezuela, basado en un foro internacional realizado en la UCB, donde se describe el acontecimiento de 1999 y se presenta el estado del arte de los fenómenos torrenciales en el mundo, así como las experiencias foráneas sobre las medidas que debían adoptarse para la reducción del riesgo. El segundo libro, titulado Lecciones aprendidas del desastre de Vargas, fue editado el año 2010 y describe en detalle todos los proyectos ejecutados, las investigaciones realizadas, las experiencias y los conocimientos adquiridos y las obras de mitigación de riesgos construidas en ese lapso de 10 años, 2000-2010, finalizando con una crítica constructiva sobre lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que faltaba por hacer. La tercera obra es un pequeño libro o fascículo dirigido a las comunidades, el cual se produjo el año 2012, titulado Inundaciones fluviales y aludes torrenciales, dedicado a describir en forma sencilla y didáctica conceptos básicos relacionados con el tema de las inundaciones y recomendaciones a las comunidades que viven en zonas de peligro, cerca de colinas empinadas o cerca del cauce de un río o quebrada, sobre las medidas que deben adoptarse para reducir la vulnerabilidad. El tercer libro, editado el año 2021, titulado Los aludes torrenciales de 1999 en Vargas, 20 años después, recoge las opiniones de los expertos después de 20 años de ocurrida la tragedia. El libro es el resultado de un esfuerzo conjunto de 37 profesionales de distintas disciplinas que aportan sus conocimientos y experiencias para dar una visión retrospectiva sobre la situación actual en que se encuentra Vargas, sirviendo también para recopilar y para brindar un soporte profesional mediante la definición de un conjunto de medidas y acciones que sirvan de orientación a las instituciones gubernamentales que elaboran en este campo. Los libros aquí comentados constituyen una herramienta poderosa para informar y educar a la población en general y en particular a los jóvenes y a las nuevas generaciones de profesionales, quienes tendrán la responsabilidad de proteger nuestras ciudades ante estos eventos extremos. Las recomendaciones que aquí se recogen deben servir como una guía para iluminar las acciones a tomar en otras regiones del país, donde se han presentado situaciones catastróficas similares a las de Vargas, tales como las ocurridas en Las Tejerías, en El Castaño, en las poblaciones de Tobar y Santa Cruz de Mora, en Mérida. Unas reflexiones finales para concluir el discurso. Dentro de la enorme crisis que vive actualmente nuestro país, creo que el impacto educacional es uno de los más graves que estamos sufriendo, con la pérdida de centenares de miles de profesionales preparados, con títulos de tercer y cuarto nivel, que han migrado fuera de nuestras fronteras. Las noticias que nos llegan diariamente sobre los éxitos de estos venezolanos trabajando en el exterior, ya sean médicos, ingenieros, biólogos, administradores, técnicos, emprendedores o de cualquier otra profesión, nos llenan de orgullo, pero también de tristeza, porque todos esos conocimientos adquiridos en nuestras universidades han debido estar siendo aplicados en Venezuela, contribuyendo al desarrollo de nuestra nación. La labor
que cumple actualmente la academia mediante la organización de foros y conferencias virtuales, mediante las declaraciones y pronunciamientos sobre asuntos técnicos de interés nacional y sobre todo incorporando a la diáspora en todas estas actividades, es una tarea importantísima para el momento en que se produzca el cambio político esperado en nuestro país por la gran mayoría de los venezolanos, cuando se ha requerido el concurso de todos y cada uno de nosotros para cometer la gigantesca tarea de reconstrucción de un país devastado por el mal manejo de los recursos públicos. Visualizo esta labor como un esfuerzo que está haciendo la academia para conquistar un liderazgo y un espacio más efectivo en la sociedad y en la opinión pública, y para rescatar el respeto al conocimiento científico y a los que manejan este conocimiento, que es algo que se ha perdido en los tiempos actuales. Me uno a este esfuerzo desde este antiguo recinto en nuestra ilustre UCB, donde tengo 45 años laborando. Me considero un servidor público dedicado a la docencia y a la investigación, con el propósito de transmitir y difundir los conocimientos que hemos tenido la dicha de adquirir, buscando el fin último de ser útil a la sociedad y a nuestros semejantes. Con el mensaje, la familia es lo más preciado. Muchas gracias por su atención. La contestación del académico José Ochoa Iturbe al discurso de incorporación del académico José Luis López Sánchez. Se invita a los académicos Rafael Isidro Quevedo y el académico Sergio Marín a acompañar al académico José Ochoa hasta el sitio de honor. Buenos días, señor presidente, respetados miembros del comité directivo, apreciados individuos de número, dignos miembros honorarios, reconocidos miembros correspondientes, distinguidos integrantes de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábito, señores presidentes, individuos de número y demás miembros de las otras academias que nos honran con su participación en este acto, autoridades universitarias presentes, miembros de organismos internacionales y nacionales de ingeniería de recursos hídricos, de ingeniería hidráulica que nos acompañan, respetados profesores universitarios y estudiantes que concurren a esta sesión solemne, distinguida familia López Sánchez y demás familiares del ingeniero José Luis López Sánchez, señoras y señores. Agradezco a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat el haberme otorgado el privilegio de realizar la contestación al discurso del doctor José Luis López Sánchez, como parte de su incorporación como individuo de número a esta corporación. Me unen lazos de amistad con el doctor López desde un ya lejano estudio que realizamos para un diagnóstico preliminar a un plan rector para la planicie inundable del río Torres en 1986. Para el entonces Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Desde entonces, hemos coincidido en muchas reuniones, conferencias y muy en especial en la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y más reciente en actividades propias de la academia. Revisar el currículum del doctor López es darse un banquete intelectual por el área de la ingeniería hidráulica. Sus múltiples investigaciones abarcan varias áreas de la disciplina. Autor, coautor o editor de varios libros, más de 85 artículos y trabajos arbitrados en congresos y revistas, miembro de comités editoriales en prestigiosas revistas de ingeniería, así como su también destacada actuación en congresos nacionales e internacionales
donde ha tenido conferencias, presentaciones, miembros de comités organizadores, etc. Demuestran la calidad de sus múltiples investigaciones, reflejadas también en su pertenencia y actividad en diversas redes de investigación en sus áreas de expertise. El doctor López ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan en Venezuela la Orden José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela en su primera y segunda clase. Igualmente, premios como el Hipólito Quirz de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y varias repetidas veces el Premio Anual Facultad de Ingeniería como mejor trabajo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. Enumerar todos los trabajos en este acto quizás sería una descortesía para los asistentes, ya que, como hemos mencionado, son muchos y muy interesantes y abarcan numerosas páginas de su currículum. Por ello me excuso para referirme ahora a otro aspecto importante de su destacada labor y es su actividad docente que comienza en 1978. Actividad que aún continúa en el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela con el rango de profesor titular desde 1997. Allí, dentro de su extenso currículo docente, están materias dictadas como canales, métodos numéricos en hidráulica, mecánica de arrastre de sedimentos, hidráulica fluvial, flujo con superficie libre, modelos matemáticos en hidráulica fluvial, evaluación y control de inundaciones y aludes torrenciales, dinámica de fluidos computacional, entre otras. Algunas de ellas en pregrado, posgrado y doctorado. Quizás pudiera decirse que la aventura hidráulica del doctor López comienza cuando con pocos años de graduado obtiene una beca del CONICYT para irse a realizar posgrado en la Universidad del Estado de Colorado en los Estados Unidos. Para ese momento, uno de los mejores centros de investigación en el área hidráulica. Allí, entre otros, estaban los profesores que recuerde Richardson, Simons, Jefjevich, de reconocida experticia mundial. Seguramente ese ambiente académico de investigación influyó en la pasión del doctor López por investigar en el área hidráulica en nuestro país. Acoto además lo que mencionó en su discurso del profesor Marco Falcón. Allí en Colorado State University obtuvo su título de maestría en 1976, luego el doctorado en 1978 y culminando un postdoctorado en 1997. En materia de docencia, sus múltiples tutorías en pregrado, posgrado y doctorado atestiguan el reconocimiento implícito de su calidad docente por parte de sus alumnos, al solicitarle su asesoría en respectivas tesis. Hablar de sus investigaciones en las diferentes áreas de la hidráulica demuestran de su capacidad y dominio de estas. Quisiera brevemente destacar entre todas ellas sus estudios sobre el río Orinoco, su extensa labor investigativa en el comportamiento de aludes y torrentes por más de 20 años, que llevaron al desarrollo de su trabajo de incorporación a nuestra academia y donde plasma magistralmente su conocimiento de todo lo ocurrido en el estado Vargas, ahora llamado La Guaira, desde el año 1999. No quisiera terminar esta breve semblanza de nuestro nuevo académico sin pasearnos por su pasión y estudio por el béisbol, analizando trayectorias de pelotas y de nuestra de Galarraga en 1997. Estudios hechos en conjunto con su hermano, el también doctor Oscar López Sánchez, quien ocupa el sillón 35 de nuestra ilustre academia. Quizás sería interesante investigar si no es un caso único en el mundo el que dos hermanos, además gemelos, pertenezcan a una misma academia. Me hace recordar aquella página de periódico de Ripley's que se titulaba Aunque usted no lo cree. Espero, antes de entrar a comentar el excelente trabajo de incorporación, haber hecho honor al extensísimo currículo del doctor José Luis López Sánchez, que amerita sobradamente su ingreso en nuestra academia. Nuestro nuevo académico ha presentado un excelente trabajo titulado Aprendiendo del desastre de Vargas, una visión crítica y constructiva sobre las medidas adoptadas para la mitigación del riesgo de aludes torrenciales. Una acertada visión de quien, desde que ocurrió el desastre, trabajó en remediación y construcción de muchas, si no todas, las obras que se hicieron en la franja costera afectada por los deslaves de 1999.
A través de 263 páginas, el autor nos lleva en un muy didáctico proceso a todo lo que cualquier lector quiera y deba saber de lo ocurrido en Vargas, desde la causa del fenómeno, las obras construidas con el objeto de minimizar futuros eventos y la condición de dichas obras en la actualidad. Comienza el trabajo presentando las condiciones físicas que caracterizan la zona, su topografía con sus pronunciados desniveles, sus ríos o quebradas, los abanicos aluviales, así como la población que hace vida en esa pequeña franja costera que conocemos como el litoral central. El autor presenta cada una de las quebradas o ríos con todas sus características físicas, áreas, longitud de cauces, pendientes medias del cauce principal, etc. Termina su análisis inicial de las cuencas, indicando los espesores de las capas de suelo, entre 1 y 5 metros en la montaña y hasta 100 metros en las zonas bajas, producto de la descomposición de la masa de roca que se encuentra debajo de la capa vegetal. Aquí menciona el autor, y cito, las máximas profundidades se encuentran a lo largo de los cursos de agua que coinciden con fallas geológicas, donde la alteración química es mayor debido a la percolación del agua transportando minerales y ácidos orgánicos a través de las grietas y fracturas de roca. Fin de la cita. Una vez presentado el escenario donde se presentó la actividad de los deslaves de 1999, nuestro académico procede a describir muy didácticamente cómo se producen los aludes torrenciales o deslaves con gráficos, fotografías, etc. Así como una clasificación de estos flujos hiperconcentrados de barro y de detritos basados en porcentaje de concentración volumétrica de sedimentos y tipos de material de limón y arcilla. Los flujos de detritos, cito el autor, se refieren a una mezcla de plastos, incluyendo peñones y restos vegetales como ramas y troncos de árboles, pudiendo incluir también a escombros y otros materiales antropogénicos como carros y restos de casas. En general, se acepta que si más de la mitad de la fracción sólida está compuesta por granos mayores que las arenas, se usa el término de flujo de detritos en lugar de flujo de barro. Siguiendo un orden lógico, el doctor López continúa en su texto con señalar eventos anteriores ocurridos en la zona. Allí confirma en una investigación histórica la ocurrencia de este fenómeno a través de distintos años, desde 1740, indicando que ocurrieron deslaves a razón de unos 4 por siglo aproximadamente. En el siglo pasado, en los años, como ya lo dijo él, de 1938, 1948, 1951 y por supuesto 1999. Urbane y Singer, señala el autor, demuestran que los deslaves y los aludes torrenciales se han producido en la vertiente norte de la cordillera de la costa, en la región del litoral central donde hoy se asienta el estado Vargas, desde hace decenas de miles de años, gracias a observaciones geológicas realizadas por él. No satisfecho, el doctor López investiga la vertiente norte de la cordillera, la vertiente sur de la cordillera, confirmando igualmente deslaves importantes en lo que hoy es el Country Club, la Castellana, Altamira, los Palos Grandes. Igualmente investiga el resto de la cordillera norte, encontrando deslaves en varias zonas, siempre quizás el más importante, el ocurrido en el Limón en 1987, donde el pluviómetro de Rancho Grande registró 174 milímetros en apenas 4,5 horas. Quizás en un futuro habría que añadir los más recientes ocurridos en el Castaño y en Tejerías, como bien lo mencionaba en su discurso, ocurridos en fechas posteriores a la entrega de su trabajo. Aún cuando no se conoce con exactitud el volumen de sedimentos depositados en Vargas, el autor, basado en otras experiencias, estima un volumen de unos 100.000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado, es decir, equivalentes a una masa de 170.000 toneladas por kilómetro cuadrado. Sentadas así las bases introductorias, el trabajo comienza con un análisis del extraordinario evento hidrometeorológico de 1999, donde con poca medición hidrológica solo se tenían datos de Mano y Maiquetía, ya que otras estaciones o estaban inactivas o se las llegó el deslave. Se hicieron cálculos basados en la relación histórica entre estaciones ubicadas en la montaña, que siempre registran valores más altos, con las de Mano y Maiquetía. En la estación pluviométrica de Maiquetía se totalizan 1.200 milímetros
para el 17 de diciembre. Aparentemente, debido al evento, dejó de funcionar el registro. En contraste, los datos de la estación Mamo, ubicada en la Escuela Naval, presentan un acumulado de 438 milímetros hasta el 17 de diciembre. Esta enorme discrepancia para los días 14, 15 y 16 de 107 milímetros contra 911 milímetros entre los datos de dos estaciones cercanas, Maiquetía y Mamo, no son lógicos. En otros análisis presentados en el trabajo, se mencionan análisis realizados con datos del satélite COE-8, que reportan una máxima de 475 milímetros para el periodo, valores más cercanos a Mamo que a Maiquetía, por lo que permite suponer que algo no funcionaba bien en esta última estación. Para el 2005 se produce otro evento hidrometeorológico extraordinario, causando nuevos deslaves. En esa ocasión ya existían algunas estaciones instaladas que midieron las precipitaciones. El autor además realiza una comparación con el evento ocurrido en 1951, del cual también existen datos. Para no extenderme demasiado, se concluye que existieron zonas en 1999, donde el periodo de retorno de la lluvia fue entre 500 y 1000 años, y en otras zonas de 100 años. Curiosamente, señala el estudio que los eventos ocurren en la llamada estación seca de Venezuela, noviembre a mayo, causados por frentes fríos que bajan del norte, llamados por los meteorólogos situación norte. Aproximadamente 25 cuencas, con áreas entre 5 y 40 kilómetros cuadrados, generaron deslaves masivos y aludes torrenciales en el macizo Ávila en la madrugada del 16 de diciembre de 1999. La zona de afectación se extendió a lo largo de 50 kilómetros entre los Caracas y Catenamar. Barrios y urbanizaciones enteras fueron barridos por las avalanchas de los flujos de barrios, rocas y escombros que descendieron de la montaña. González y Córdoba, citados en el estudio, indican que fueron afectados del total de las áreas un 12% en promedio, siendo la más alta la del río Camurí Chico en un 23% de su área total. Unas 260.000 personas, aproximadamente el 75% de los habitantes de Vargas, fueron afectados por los deslaves. El total de viviendas afectadas se estimó en 40.160, de los cuales fueron destruidas unas 20.000, según la Corporación Andina de Fomento y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un estudio del año 2000. Los daños materiales fueron estimados en el orden de $5.000 millones en varios estudios de Genatios y La Fuente. Sin embargo, la cifra de personas muertas nunca fue cuantificada con precisión. El trabajo se extiende además en explicaciones y cálculos sobre las precipitaciones, volúmenes de sedimentos por cuencas, que en aras de la brevedad no menciono. Cito al autor: la mayoría de las poblaciones de Vargas están asentadas sobre los abanicos aluviales de las quebradas, es decir, sobre un territorio que le pertenece al río Torrencial. Las fotografías aéreas tomadas justo después del evento de 1999 permiten delinear aproximadamente los contornos de los abanicos aluviales de las quebradas del Cojo, Camurí Chico, San Julián, Quebrada Checa y Cerro Grande, las cuales atraviesan las poblaciones de Macuto, Camurí Chico, Los Corales, Caballeda y Tarragona. Sigue la cita. En algunos casos, los abanicos se alcanzan a superponer entre ellos. La presencia de abundantes sedimentos gruesos, cantos rodados y peñones que se encuentran debajo de las casas demuestra claramente que estas fueron construidas en un sitio por donde antes pasó el curso torrencial. Fin de la cita. Continúa el estudio señalando: a pesar de los antecedentes previos que indicaban que el estado Vargas era una zona de alto riesgo, sujeta a frecuentes inundaciones y deslaves, las autoridades y la población no estaban preparados para afrontar esa nueva escalada de la naturaleza, y menos aún de la magnitud del evento de 1999. Por una parte, se permitió la construcción anárquica de viviendas en la cercanía de los cauces, en los abanicos aluviales, en los cañones o gargantas de los torrentes y en las laderas de cerros inestables. Por la otra, no se tomaron las medidas más elementales de mitigación del riesgo, tales como construcción de obras hidráulicas para el control de los aludes torrenciales o la instalación de sistemas de alerta temprana complementados con planes de contingencia para dar avisos anticipados y poder evacuar a la población. El doctor López hace un especial análisis de lo ocurrido en Carmen Julia,
una de las zonas donde mayor destrucción hubo, dejando un número importante de muertos y desaparecidos, destruyendo totalmente el 80% de sus viviendas, que brevemente citaremos por más adelante. Ocurrido el desastre, se planifica una reconstrucción. Para ello se crea en enero de 2000 la Autoridad Única de Áreas para el Estado Vargas para la planificación de la reconstrucción urbana y la protección ambiental. Allí se comienza un ambicioso programa de estudios y proyectos, convocando a las universidades nacionales y a la cooperación técnica internacional para trabajar en su ejecución. En el 2001 se crea Corpo Vargas, con el objeto de acometer los proyectos ya desarrollados por la Autoridad Única. Esta Corpo Vargas fue un organismo que funcionó hasta el 2011, cuando se cierra bajo la premisa de que había ya cumplido sus objetivos de creación. En el 2013 culminó un plan de ordenación del territorio y, según señala el autor, aún no se había aprobado para el 2020. Cito al autor: se han elaborado numerosos estudios, propuestas de diseño urbano y planes de ordenamiento. Algunos han sido aprobados y otros no, pero no se han tomado las decisiones técnicas y políticas necesarias a nivel gubernamental para ponerlos en práctica. Con relación a las obras de mitigación de riesgo, hubo un gran esfuerzo que culminó con el Proyecto Vargas 2005, implementado por Corpo Vargas y otras instituciones del gobierno. Sin embargo, los proyectos de desarrollo urbano propuestos por la Autoridad Única, los cuales se habían concebido con la participación de instituciones académicas del más alto nivel, nunca fueron implementados. Por otro lado, no se tiene conocimiento de que se haya elaborado planes específicos de ordenamiento, los PEDULES, para las distintas parroquias del Estado Vargas. El autor señala un enfoque de cómo atacar el fenómeno de los ADURES, acciones previas, medidas estructurales y medidas no estructurales. Entre las previas se destaca la red de monitoreo de variables hidrometeorológicas, como bien lo mencionara él previamente, determinación de hidrogramas decrecientes y medición de sedimentos en causa, elaboración de mapas de amenazas, análisis de vulnerabilidad y, muy importante, elaboración de mapas de riesgo. Como medidas estructurales, tal como su nombre lo indica, obras para control de erosión, estabilización de cauces, de retención de sedimentos, de condición de flujos y de acondicionamiento de edificaciones. Como medidas no estructurales están, entre otras, la ordenación del territorio, regulación del uso de la tierra, sistemas de alerta temprana, concientización de la población y, por último, un fortalecimiento institucional. De las previas destaca el estudio la ausencia de medición hidrometeorológica desde los años 80, tal como lo mencionó ya en su discurso el doctor López, lo que llevó a falta de información veraz de lo ocurrido en Vargas. De igual importancia son los mapas de amenazas, análisis de vulnerabilidad y mapas de riesgo, información que debería estar al alcance de la población. De las medidas estructurales, tenemos en este estudio todas las obras que con gran esfuerzo se levantaron en todas las quebradas del litoral central y que son el corazón del trabajo presentado por el doctor López. Pero de igual o mayor importancia son los análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, ya que ellos permiten a la población y a los gobiernos locales y centrales actuar adecuadamente ante un evento extraordinario. Los sistemas de alerta temprana son indudablemente de gran ayuda en estos casos. Procede luego el trabajo a mencionar algunos criterios para el diseño de las obras de corrección, entre otros, que las obras deberán diseñarse para conducir los caudales y retener los volúmenes de sedimentos producidos por la creciente diseño, que en la mayoría de los casos para la construcción de zonas urbanas se estima en 100 años de periodo de retorno. Asimismo, los vertederos de las presas deben calcularse para el caudal máximo correspondiente a la luz torrencial, que puede ser entre 1,5 y 3 veces mayor que el caudal máximo líquido obtenido por los métodos de la hidrología clásica. Por otro lado, las presas de retención deberán diseñarse en base a una secuencia de presas en serie, comenzando aguas arriba con presas abiertas y finalizando en el extremo aguas abajo con una presa cerrada. En el caso de cuencas con arrastres de peñones, las primeras presas aguas arriba deberán ser del tipo de rastrillo o enrejado conformados por elementos tubulares de acero, concreto armado o concreto ciclópeo, para detener los grandes clastos,
materiales más gruesos y restos vegetales, luego seguidas de presas de ranura, ventanas o barreras flexibles con aberturas menores para retener los cantos rodados, y finalizando con una presa cerrada para retener las gravas y las arenas. Señala el autor que las presas cerradas deben tener alguna forma de apertura al paso de pequeños caudales que permitan el no acumular agua en el vaso de la presa y por tanto se debe. Igualmente la construcción de disipadores de energía al pie de las presas para evitar socavación. Finalmente, y no menos importante, cita el autor, deberán preverse caminos o vías de acceso hacia las presas de retención para fines de mantenimiento y limpieza de la cita, que deben estar incluidos en planes de mantenimiento periódico para que las presas cumplan su función de diseño. El trabajo presentado continúa con explicación del comportamiento morfológico de los ríos y quebradas por efecto de las presas, así como recomendaciones de tipo no estructural en la zona de. En un acucioso trabajo de investigación, nuestro nuevo académico presenta con lujo de detalles, gráficos y fotografías un análisis muy completo de las 63 presas de retención de sedimentos construidas y de la canalización de 25 quebradas, algunas de estas sin terminar. Asimismo, indica la instalación de 35 nuevas estaciones pluviométricas para la medición de lluvia en tiempo real y también que se diseñó un sistema de alerta temprana para proteger a la población de Cataluña. Igualmente indica que se elaboraron mapas de amenaza para evaluar y cuantificar la extensión de las zonas de inundación por aludes torrenciales en las poblaciones de Vargas y se implementaron políticas para preparar e involucrar a las comunidades en la gestión del riesgo, dándole herramientas para fortalecer sus capacidades de respuesta ante la repetición de eventos torrenciales. Los eventos del 2005, así como algunos posteriores, permitieron evaluar las bondades de las obras construidas, así como la medición de precipitaciones y otros parámetros. Es aquí donde el trabajo de investigación de nuestro ilustre nuevo miembro cobra una vital importancia. En el extenso texto analiza cada una de las obras construidas, presas y canalizaciones. ¿Qué ocurrió y en qué estado se encuentran actualmente dichas obras? Igualmente, señala recomendaciones de mejora basadas en el comportamiento a lo largo de los años. Detenerme en cada una de las quebradas y sus presas, canalizaciones y los efectos en los puentes producidos por los deslaves sería ocupar un tiempo muy largo para explicar. Pero no dejo de recomendar a todo aquel que desee conocer sobre torrentes, deslaves y obras de mitigación de estos fenómenos, a que revisen todas y cada una de las 265 páginas de lo que yo calificaría como un texto indispensable para estudiantes e ingenieros que deseen conocer de la mano de un experto que ha vivido durante más de 20 años en carne propia la experiencia, el qué hacer y cómo remediar, y hacer más resiliente a la población ante eventos extraordinarios como los ocurridos en Vargas. Quizás, como un ejemplo de la importancia del trabajo hoy presentado, analizaremos un poco la investigación realizada en la cuenca de Carmen de Ulla, una de las más afectadas en 1999. Como bien dice el doctor López, y cito, de todas las poblaciones afectadas por los deslaves que ocurrieron en Vargas, la de Carmen de Ulla fue el caso más dramático y la que tuvo el mayor impacto, dejando un número importante de muertos, desaparecidos y destruyendo totalmente el 80% de sus vidas. En el trabajo se menciona históricamente el uso de la tierra como una hacienda de café hasta 1950, cuando se desarrolla un urbanismo que se interrumpe por la caída del dictador Pérez. Comienza un crecimiento anárquico de viviendas y es inclusive modificado el cauce del río, canalizándolo con miras a obtener el mayor espacio posible y aprovechable para fines urbanísticos. En 1958 se construye una presa para controlar los sedimentos, basado quizás en la experiencia de la tormenta de 1950. Esa presa colapsó en 1999, creando una gran ola que contribuyó al desastre. Con lujo de detalle, nuestro académico analiza todo el proceso, señalando finalmente que, cito, la población fue prácticamente borrada del mar. El pequeño y estrecho valle donde se asentaba la población de Ulla era una de las zonas más vulnerables del estado Vargas, debido a los siguientes aspectos: sus altas pendientes, el haberse asentado sobre depósitos de sedimentos y terrazas fluviales
fácilmente erosionables, además de ocupar los rellenos artificiales del cauce original del río. También las precarias condiciones de estabilidad que tienen las laderas circundantes, este y oeste, debido a los cortes efectuados que las hacen muy susceptibles a deslizamientos superficiales de suelos y rocas al saturarse durante los largos o intensos periodos de lluvia. Lo anteriormente expuesto determina el alto riesgo que significaba vivir en Cañón de Oro. Es así que cada una de las 25 cuencas y las 63 presas es analizada con sumo detalle en el presente trabajo, creando, como mencionaba previamente, un documento valiosísimo para el estudio y futuras acciones en el litoral central. Para no extenderme más, voy a leer los comentarios finales del autor, un texto en el cual menciona la situación actual y su recomendación. Cito: se hizo un esfuerzo sin precedentes en nuestro país para la construcción en un tiempo muy corto, 8 años, de una amplia infraestructura de obras de mitigación de riesgos en parques. Actualmente, la mayoría de las obras están a la deriva, deterioradas, sin mantenimiento y algunas a punto de colapsar. La inversión en infraestructura no termina al finalizar su construcción. Se requiere de un mantenimiento periódico y de un control de calidad donde las comunidades organizadas puedan jugar un papel preponderante mediante inspecciones y visitas de campo. La gestión de riesgo debe involucrar a diferentes actores. Ello amerita el trabajo conjunto y articulado entre las comunidades, consejos comunales, mesas y comités locales de riesgo y la sociedad civil, los diversos ámbitos de gobierno nacional, regional, local y los centros generadores y transmisores de conocimiento, universidades y centros de investigación y desarrollo. El Plan de Ordenación y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas, aprobado en Gaceta Oficial en 2005, establece las acciones a realizar dentro de los programas de control y manejo de flujos torrenciales e inundaciones y de prevención y mitigación de riesgos. Entre las acciones a realizar se estipula formular programas de monitoreo de los cauces y un régimen de mantenimiento sistemático de ríos, quebradas y ríos. Adicionalmente, se establece una franja de protección a cada lado de los cauces, de 15 a 35 metros de ancho, en la cual no se permitirá ocupación del espacio por actividades urbanas o intensivas que impliquen permanencia de personas. En el plan se establecen los organismos responsables de los programas, correspondiendo esta responsabilidad en la actualidad a la Alcaldía y Gobernación de Vargas, el Ministerio del Ambiente y el Viceministerio de Gestión de Riesgos. Como menciona el autor, poco se ha realizado de lo planificado. Culmino mi intervención de hoy mencionando el ingreso de un investigador de calidad como el doctor José Luis López Sánchez, que es un gran motivo de satisfacción para la academia que se precia de reunir a ingenieros y arquitectos, geólogos, cuyo norte es el bienestar del país y su población. Estoy seguro que su participación en la corporación abrirá nuevas líneas de pensamiento y acción. Mi felicitación personal de nuevo al amigo y colega, al investigador, al profesor universitario, extensiva a su hermano Oscar, también académico, y al resto de la familia López Sánchez. Muchas gracias. Juramentación del académico José Luis López Sánchez como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Arte. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. Invito al académico José Luis López Sánchez a tomar el juramento. Académico José Luis López Sánchez, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, lo juro.
Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, si no, que os lo demanden. Imposición de la medalla y entrega del diploma por el académico José Luis López. La medalla y el diploma que le han sido entregados al académico José Luis López Sánchez son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las academias. Palabras de bienvenida al nuevo académico. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burgos. Distinguido académico José Luis López Sánchez. La Nación, en virtud de la ley de creación de la Academia, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los procedimientos, recibido y evaluado a satisfacción su trabajo de incorporación, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. Desde este momento, a su trato en todo acto de este cuerpo colegiado, precederá su designación como académico. Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos, en el orden de su formación, conocimientos, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad con las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional, públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo y con nuestros compatriotas dispersos en el mundo. Su trabajo de incorporación, aprendiendo del desastre de Vargas, una visión crítica y constructiva sobre las medidas adoptadas para la mitigación del riesgo de aludes torrenciales, se corresponde con el espíritu y propósito de nuestro pacto nacional. En efecto, en la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece el compromiso con el progreso integral a los que los venezolanos aspiran y con el desarrollo humano que permite una calidad de vida digna. La reducción del riesgo de afectaciones por la ocurrencia de eventos hidrológicos e hidrogeomorfológicos en el litoral Vargas contribuye decisivamente a una calidad de vida digna y promueve condiciones apropiadas al progreso integral. La Academia reconoce su dedicación al estudio tesonero, sistemático y de largo plazo que ha realizado sobre el terreno y el aporte de sus investigaciones, tal como lo demuestra
la enjundiosa bibliografía que contiene el documento presentado a consideración de la Academia. El intercambio con otros investigadores nacionales y el conocimiento de otros casos similares ocurridos en el territorio nacional se evidencia a través de sus notas y acotaciones a semejantes actividades llevadas a cabo en otros centros de investigación, además del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela. A todos estos valores se suma la originalidad, sin menoscabo de su clara correspondencia con su línea de investigación. Usted brinda a la Academia un esfuerzo loable en el desarrollo sistemático e integral de la prevención y control de aludes torrenciales y fenómenos geohidrodinámicos, lo que constituye un aspecto novedoso en la ingeniería venezolana. Los flujos torrenciales han afectado a diversas localidades del país. Usted dispone los conocimientos requeridos para la identificación de zonas susceptibles a que ocurran este tipo de fenómenos y ofrece pautas técnicas para dotar de obras y medidas no estructurales a las comunidades que pudieran ser afectadas, a la vez que prevenir nuevos daños en colectividades recurrentemente perjudicadas como el Limón en el estado Aragua y Santa Cruz de Mora en el estado Mérida. Usted nos demuestra que las obras de prevención y control de aludes torrenciales y eventos geohidrodinámicos disminuyen el riesgo de pérdida de bienes materiales y de vidas humanas siempre que se mantengan en sus condiciones de diseño. Asimismo, refrenda que los diseños son mejorables estudiando su comportamiento en eventos reales. También concede valor a las medidas no estructurales como complemento al sistema de infraestructura para producir efectos preventivos y contribuir a ordenar las acciones en emergencia. Sin embargo, advierte que esos beneficios no podrán concretarse sin realizar programas de mantenimiento correctivo, de mantenimiento sistemático e inspecciones rutinarias que faculten la ejecución de estrictos procesos de conservación de las estructuras para que operen satisfactoriamente y ofrezcan la protección prevista ante eventos dentro de la frecuencia de diseño. Su obra abre posibilidades de investigación, trabajo o desempeño profesional en diversas áreas, como normas de diseño de control de torrentes y de estructuras hidráulicas y viales asociadas a cursos de agua en áreas de montaña y de control de aludes torrenciales en conos fluviales. Normas ambientales para la explotación de canteras y minas de grava y de arena en cursos torrenciales. Manual de mantenimiento de estructuras de prevención y control en aludes torrenciales, leyes estadales y ordenanzas municipales para la explotación de areneras, diseño institucional de organización para la gestión integral de las amenazas naturales en el estado Vargas, investigación en otras amenazas naturales en el estado Vargas como sísmicas, corrosión y eventos marino-costeros, modelos de evacuación y refugio asociados a sistemas de alerta temprana. La enseñanza de las ingenierías se nutre con un documento que es un tratado de ingeniería forense, debidamente estructurado, correctamente datado, adecuadamente sustentado en teorías y experimentos, con pertinente aplicación de modelos de simulación. Es una demostración palpable de la conveniencia y necesidad de revisar las normas de diseño de ingeniería y las normas de gestión ambiental de actividades en riberas y lechos de los ríos. Debe ser referencia obligada para profesionales que deseen especializarse en el manejo y diseño de obras y actividades de control de torrentes y amenazas geodinámicas. Al brindarle la más amable y cordial bienvenida a la Academia, esta se congratula porque está segura que usted desarrollará una labor ejemplar en cumplimiento de nuestras responsabilidades en la promoción, estudio, programación y difusión de trabajos de investigación y proyectos de las ciencias de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Del mismo modo, cooperará en la definición y elaboración de las directrices generales y estrategias públicas relacionadas con el desarrollo de la infraestructura necesaria para que el urbanismo en el estado Vargas esté protegido contra las amenazas naturales
que lo han afectado a lo largo de los siglos. Su experiencia y dilatada carrera docente contribuirá decisivamente al cumplimiento de nuestra responsabilidad de asesorar a las universidades en las convenientes orientaciones y sugerencias de nuevos temas a considerar en la formulación de planes docentes y de investigación relacionados con la ingeniería y el arte. Su voz en la academia ofrecerá pautas claras a los urbanizadores públicos y privados sobre las restricciones que deben tomar en cuenta para los desarrollos urbanísticos en concordancia con las obras de prevención y control de aludes torrenciales y de su mantenimiento. Con sus aportaciones, la academia podrá cumplir con su responsabilidad de proponer modificaciones de leyes, mejoramiento y creación de normas, desarrollo de ordenanzas municipales, decretos de planes locales y especiales de urbanismo. Por ejemplo, podría considerarse la revisión de las normas para regular las actividades capaces de provocar cambios de flujo, obstrucción de cauces y problemas de sedimentación, decreto número 2220, de fecha 23 de abril del año 1992, o también el mejoramiento de las leyes estatales para la explotación de minerales no metales. Usted advierte sobre la conveniencia de estudiar si constituye un delito de omisión de las autoridades cuando éstas sean indiferentes o negligentes o no hayan realizado el descargo de responsabilidad por causa justificada. Su intensa labor editorial enriquecerá el acervo de conocimientos de la academia para uso de la comunidad de las ingenierías, además de toda aquella que su conocimiento considere que debería ser recopilada e ingresada a la biblioteca de la academia. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de la corporación, de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y ejemplo. Apreciados académicos y testigos del acto, la academia se congratula en recibir en su seno al académico José Luis López y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, académico López. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este grato evento en el cual hemos dado la bienvenida y hemos realizado el acto de incorporación académica del académico José Luis López. Muchísimas gracias a todos.